Bueno, gloria a Dios. Puede tomar asiento. Bendito sea el nombre del Señor. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante que tocó mi corazón el Señor, y mucho más cuando escuché esta mañana que el propósito de este año en la iglesia Robles de Justicia, aquí ya no le llamamos Margarita, sino ¿cómo es el barrio, el nombre del barrio? Bellavista. Bellavista, amén. Gloria a Dios, la sede Kennedy, alabado sea el Señor. Escuchaba que el propósito es la santificación, el propósito en este año. Entonces la palabra está acorde para este tema. Bendito sea el Señor. Gracias, pastor. Le damos las gracias a cada uno de los hermanos que hoy nos acompañan, al pastor Hernán, la pastora Ginette, y les envían muchos saludos desde la iglesia de San Francisco Robles de Justicia, allá con los pastores Jesús y Lina, alabado sea el Señor. Y aprovechamos para bendecir y saludar a todos los hermanos que están conectados, que por diferentes razones de pronto no se pudieron trasladar hoy, o de pronto está en su lugar de trabajo y hoy quiere recibir la palabra de Dios. Le enviamos un saludo fuerte en el nombre del Señor Jesucristo, y que siga usted gozándose en esta preciosa mañana. Quiero iniciar mirando Apocalipsis capítulo 2 verso 5, y este verso lo vamos a utilizar a manera de introducción. Apocalipsis capítulo 2 5. Amén. Es uno de los libros más difíciles de encontrar en la Biblia, ya que es el último. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Dice la Biblia: recuerda por tanto, leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Amén. Amén. Y amén. Puede tomar asiento. Gloria a Dios, aquellos que están de pie. Y recuerda que dice: ¿de dónde has qué? Caído. Entonces está hablando de alguien que estaba ¿dónde? En un lugar alto. Por un momento a otro, ¿qué pasó? Cayó, decreció, menguó espiritualmente. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora miremos 1 de Samuel capítulo 7 verso 1. 1 de Samuel capítulo 7 verso 1 dice la Biblia: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde aquel día que llegó el arca a Kiriat a Jearim pasaron muchos días. ¿Cuántos días pasarían? ¡Wow! No fueron muchos días, fueron muchísimos días. ¿Cuánto? 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Amén. Amén. Alabado sea el Señor. Entonces estamos hablando de el arca de Jehová. Amén. La presencia de Dios. Y esta palabra tiene como propósito pensar en dos tipos de cristianos. Amén. Un cristiano que podríamos llamar el cristiano carnal. Amén. Y otro, el cristiano espiritual. Amén. De modo que los dos tienen conocimiento, pero ¿qué pasa? Que hay uno que empieza a menguar, o muchas veces muchos que no han nacido en el nuevo. Amén. En la obra de Dios. O sea, yo sé que hay personas que pueden llevar 10, 15, hasta 20 años, querido hermano, y de pronto haber perdido el primer amor, o nunca haberle conocido. Amén. Recuerde que uno de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, llamado Judas,
Duró con Jesús caminando ¿cuánto? 3 años. ¿Y qué pasó? No había nacido de nuevo. Amén. Se arcó, vendió al maestro. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que había sido uno de los que Dios más había mostrado amor a través de nuestro Señor Jesucristo, dándole oportunidades, teniéndolo a Él como el administrador de las finanzas, sentándolo a la mesa, dándole de comer, aleluya, de su propio plato, amén. Pero ¿qué pasó? Él no había nacido de nuevo. A diferencia de Pedro, de que Pedro cayó, pecó, pero se arrepintió y luego fue un gran instrumento delante de nuestro Dios. Amén. Y hoy estamos hablando de quién? De un hombre llamado Abinadab. Amén. Y a su nombre. Gloria a Dios. Entonces, tiempo atrás, mucho tiempo atrás, dice, los filisteos, ellos tomaron el arca. Vemos que el arca luego la dejaron en la casa de Obed-Edom y no pasó absolutamente nada. ¿Duró cuánto? 20 años. Pero usted se acuerda, el arca de Dios era un símbolo de donde habitaba la presencia de Dios, alabado sea el Señor, y era como un cofre, alabado sea el Señor, donde estaban las tablas, aleluya, de la ley, estaban las ramas reverdecidas, aleluya, y todo esto tipificaba la gloria y el poder de Dios. Pero ¿qué sucede? Querido hermano, que al llegar a la casa de Obed-Edom no sucede nada. Y miremos si realmente esa arca no causaba nada, la presencia de Dios no causaba nada. Y quiero que miremos en Primera de Samuel, ahí al ladito, capítulo 5. Miremos qué pasaba cuando estaba el arca de Dios con los filisteos. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer hasta Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de ¿qué? ¡Wow! De Dagón. Amén. Y la pusieron junto a Dagón, un dios Baal. Amén. Un dios de los filisteos. Y cuando al día siguiente, día de Asdod, se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiendo quedado Dagón el tronco solamente. Oiga, piensa usted esto. Imagínese lo que es la presencia del Dios Todopoderoso. El mismo diablo, querido hermano, se tiene que humillar. Amén. Tiene que reconocer que Dios es todopoderoso, que Dios es grande, santo y soberano. Aleluya. Mi alma te alaba, mi alma te bendice. Pero ¿sabe algo, hermano? Muchas veces, y hemos caído muchas veces en una decadencia donde ya la presencia de Dios ya no es nada. Así es. Amén. Ya muchas veces de pronto llegar a la iglesia, llegar a este momento poderoso de la alabanza, así como ha estado este día, llegar la oportunidad de ayunar, y muchas veces no pasa nada. ¿Sabe que muchas veces llega un momento donde como cristianos nos puede suceder de que ya esa canción que antes, esa adoración que antes nos gozábamos, ahora ya no pasa nada? Antes estábamos, amén, y luego estamos mirando, observando, mirando el qué, el celular, ¿cierto? Mirando a ver quién llegó. Y mire que eso es una de las características que nosotros como pueblo de Dios no debemos perder. Porque ¿sabe algo? Una de las cosas que me llamó a mí la atención cuando yo pisé por primera vez una iglesia cristiana fue eso, la diferencia. ¿Por qué? Porque donde asistían tradicionalmente, ¿qué pasaba? La religiosidad. Ya uno llegaba, se sentaba, por ahí se veía un amigo, hasta el pronto se ponía a charlar, ¿cierto? Y llegaba uno y no pasaba nada. Amén. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando llego yo a la iglesia cristiana, alabado sea el Señor, que me invitan por primera vez, ¿sabe qué sucedió? Se ponían personas que yo no conocía,
Hermano, Dios lo bendiga. Se quiere sentar, venga, pase por acá. Y yo, si uno estaba acostumbrado que cuando uno llegaba se sentaba y ya. Y ahí, cuando le compartían la palabra de Dios, aleluya, la Biblia, y encontraba uno, esos hermanos ahí como estaban en esta mañana, fogosos, llenos de la gloria de Dios, cantando, eso lo instaba a uno, ¿a qué? A adorar. Amén. Miren, hay momentos que cuando usted le cree al poder de Dios y a la presencia de Dios, hermano, Dios puede hacer cosas poderosas. Amén. Bendito sea el Señor. Yo recuerdo mucho en una oportunidad allá en la iglesia en Paraíso, estaba el pastor Jesús ministrando la alabanza, y hermano, de un momento a otro empezó a entonar un cántico, en la cruz moriste por amor, hermano, y yo en ese mismo instante empecé como a reaccionar, a pensar de que el Señor había ido a la cruz de Calvario por mí, por mis pecados. Y entonces, mientras que el pastor estaba cantando, llegó una imagen a mí donde yo me veía ahí en esa cruz, y decía, pero es que tenía que estar, era yo, tenía que estar ahí. Y yo pensé, Señor, perdón, y yo cuántos pecados cometo a diario, Señor, y no te he dado a ti, Señor amado, el primer lugar. Y empecé, hermano, me quebranté delante del Señor. De ahí solo me acuerdo que ya siguieron otras canciones, alabanza, y hermano, ese día sudé de una manera impresionante. Se acabó la alabanza y yo todavía estaba ahí en el piso, hermano. Estaba en un tiempo en la gloria de Dios maravilloso, y me levanté de ese lugar renovado. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces puede llegar a nosotros domingo. ¿A qué hora es el culto? Usualmente aquí es a las 9, ¿cierto? Pero tienen unos tiempos diferentes que le programan de oración y ayuno, como en este día. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces, ¿qué le pasa a uno como cristiano? Llegó el domingo y ya son las 8:30. 8:30. Y ya uno como que pierde ese interés, ese deseo, ¿cierto? El que sirve en la alabanza, el que sirve de ujier, el que está en alguna actividad dentro de la iglesia, hermano, se perfuma, se arregla, se coloca su mejor vestuario, porque va a ir a ¿dónde? A una fiesta. A una fiesta con Jesús. Amén. Pero ¿sabe qué pasa? Que muchas veces nos puede suceder en que es domingo, 8 de la mañana, 8:30, faltan 10 para la... hoy culto, qué pereza. Bueno, vamos a ver. Y entonces que vamos así como sin pereza, 9:15 de la mañana, y apenas llegamos quitándonos, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasa? Y después, cuando se acaba el culto, decimos, ese culto estuvo como, no pasó nada, esa alabanza estaba como, esa palabra, yo no escuché, yo no entendí nada. ¿Y sabe cuál es el problema? El problema no estaba en usted, el problema no estaba en el pastor, el problema no estaba en la alabanza, el problema estaba en la actitud desde que usted salió de su casa. No hubo un corazón dispuesto de decir, Señor amado, tú me has dado vida, me has dado salud, Señor, todo lo que soy, hoy voy a agradecerte, Padre, hoy voy a preparar mi mejor ofrenda, mi mejor alabanza, mi mejor danza, aleluya. ¿Sabe? Muchas veces, querido hermano, la timidez nos corroe. En el mundo hacíamos cuantas cosas. Yo me acuerdo que una vez en el mundo hasta me subí a una mesa. Y yo, aunque yo antes era rockero, era metalero. Amén. Y entonces me subí a una mesa y yo, alabando al mismo Satanás. Amén. Ay, Dios de la gloria. Y después, estando en un culto, yo dije, espera un momentico. Si yo así me movía y hacía para el mismo diablo, ahora como no mucho más para mi papá, para aquel que me sacó de las tinieblas a la luz admirable en Cristo Jesús, con todo me gozaré, aleluya. Y entonces, hermano, he experimentado y he visto que por uno solo la unción se puede derramar. Amén. Parece que está al lado suyo, que se mueve, que se levanta, aleluya, que cierra los ojos. Usted como que, uy, venga, yo también quiero algo de eso. Y de un momento a otro, hasta que de un momento a otro, todo el lugar. Pero también puede suceder lo contrario. Una persona, de pronto usted levantó su mano y sin querer lo tocó y lo miró y usted, ay no,
qué pena, no, es que usted no viene aquí a hacer las cosas para que lo vea el hermanito. Usted viene aquí es para glorificar el nombre del Todopoderoso. Alabado sea el Señor. Mi alma te alaba. Un hombre llamado David, en una oportunidad estaba danzando. ¿Y sabe por qué danzaba él? Porque estaba llevando justamente lo que estamos predicando hoy, el arca de Jehová. ¿Y sabe qué hizo? Él, llevando el arca de Jehová, empezó a danzar, tocaba con salterios, con címbalos, aleluya, la alabanza. Y este hombre empezó a moverse de una manera impresionante, frenéticamente, dando vueltas con todo su cuerpo, de manera que su atuendo, que era para este tiempo, sería como, o sea, un manto, ¿cierto? Pero ese manto parecía como si fuera una falda, ¿cierto? De manera que se le podían ver las piernas al moverse así, al dar vueltas. Entonces se le podía ver más acá, a pesar de que de pronto la manera como ellos protegían o guardaban sus partes íntimas, de pronto era por acá. Pero de pronto para ellos el mirar así un poquitico la pierna, ¡uy! Descarado. Y entonces la mujer lo miró y le dijo: ¿Cómo es posible que usted se llegue a bajar a tal vileza, siendo usted el rey? Y le dijo: no, mujer, aún más vil me haré por causa de Jehová, aleluya. Y si es necesario lo que tenga que hacer, lo haré, porque no es para ver que tú me veas, no es para que me vea que está al lado, es para que me vea el Dios Todopoderoso. Bendito sea el nombre de Jesús. Y entonces, querido hermano, en este tiempo Dios está buscando una iglesia, está buscando una persona, está buscando una familia, está buscando un siervo, un líder, uno que diga: Señor, yo voy a hacer las cosas diferentes. Yo no lo voy a hacer como lo hace fulano, sutano, sino que yo lo voy a hacer como para ti, y lo voy a hacer con todo mi corazón. Entonces, cuando eso sucede, llega el mismo domingo, alabado sea el Señor, y ustedes el sábado ya están preparando mi camisa, lo que mejor me vestiré para Dios. ¿Cuántos lo creen? Y usted entiende que es una cita con Dios. Y cuando llega usted a este lugar, llega gozoso, llega alegre, llega saludando al hermano, aleluya. ¿Sabe por qué? Porque usted, mire, usted no tiene que venir a la iglesia a llenarse. Amén. Dice la Biblia que Jesús antes, aleluya, había estado en secreto y duraba horas. Y cuando salía, ¿sabe qué sucedía? Ya él ni siquiera tenía necesidad de orar. ¿Sabe por qué, querido hermano? Porque aunque siendo el Dios, aleluya, pero lo hizo todo por ejemplo a nosotros. Amén. De manera que cuando usted se tanquea, aleluya, leyendo la palabra de Dios, buscando su rostro, y llega a este lugar, aunque usted no lo vea, pero usted va a estar radiante. Alabado sea el Señor. Hay algo que cuando usted entra a un lugar y le dicen: oiga, yo no sé, pero este varón, esta mujer, este niño, este joven tiene algo, alabado sea el Señor, que no es como el mundo. Y entonces ellos van a querer buscar más de la presencia de Dios. No es cuántos versículos usted se sabe. De pronto usted no se sabe ni uno, o de pronto se sabe solo uno, pero con ese Dios lo puede usar. Amén. ¿Sabe por qué? Porque usted está mostrando un estilo de vida diferente. Alabado sea el Señor. Mi alma te alaba, mi alma te bendice. No hay nadie como tú. Aún el mismo Dagón tuvo que postrarse delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Aún los demonios huían, aleluya, al ver la gloria del Señor. Y el Todopoderoso está en este lugar. Amén. Si usted ha venido en esta mañana en busca de un milagro, en busca de una sanidad, en busca de una respuesta, ¿sabe? Para Dios es lo de menos. El milagro es lo de menos. En este mismo instante usted puede estar experimentando el milagro, aunque yo no le toque, porque usted está viendo a Dios, aleluya. Porque en una oportunidad había una mujer con un flujo de sangre, y ella dijo: si tan solo tocar el manto o el borde de su manto, seré sana. Y Jesús no sabía, aleluya, que lo habían tocado, no se había dado cuenta porque había un tumulto de gente. Pero ¿sabe por qué se enteró? Porque la persona, la mujer que lo tocó con fe. ¿Y sabe qué produjo la fe? Salió poder. En ese
ese instante es uno de los milagros que registra la Biblia, que Jesús no tuvo que orar, sino que esta misma mujer se llenó de fe, se recargó de fe, aleluya, y fue y tocó y fue sana. Y no solamente fue sana, sino fue salva. Si usted viene al templo de Dios cargado de fe, no importa su situación, no importa su condición, usted le dice: Señor, hoy vengo humillado delante de ti. Hay dos clases de personas. Una es la persona que se humilla, otra es la persona que viene altiva, que dice: bueno, allá como llego yo, a mí me tienen que atender de esta manera porque yo soy. Amén. No, querido hermano. Pero cuando usted viene: Señor, no tengo nada que ofrecer, no hay nada en mí, Dios, haz de mí como tú quieras, Padre. En el nombre de Jesús algo va a suceder. ¿Y sabe qué es lo lindo? Que esta es una iglesia que por gracia de Dios hay libertad. Hay libertad donde usted puede, hermano, soltarse delante de la gloria de Dios. Lo digo porque en una oportunidad, no voy a decir el nombre de la iglesia, pero en una oportunidad dije: ay, voy a ir allá, como están todos los días en ayuno, voy a ir. Y me fui ese día y tenía ganas de la gloria de Dios, hermano. Y estaba sucediendo algo tremendo ahí mientras que estaba orando, aleluya. Yo me postré, hermano, al piso en tierra. Amén. Porque esa es una manera de, como uno muchas veces puede llegar ante el Señor y uno se olvida: no importa si me ensucio, no importa, yo no soy, este vestido no es nada, esta chaqueta no significa nada, aleluya. Me tiré ahí y le dije: Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, Señor. Y hermano, empezó el Señor, había una visión tan hermosa, algo tan lindo que me estaba dando el Señor, cuando de un momento a otro sentí que me tocaron. Y no era un ángel, era un hermano que me dijo: qué pena, es que aquí está el paso por donde pasan las personas. Me hace el favor y se levantan. Ay, hermano, usted no se imagina lo que sentí. Me sacó de ese momento especial, maravilloso. Yo, claro, con todo gusto, me levanté, me senté como dice el protocolo, aleluya. Pero hermano, ahí perdí esa bendición tan ya. Ahora yo no la perdí porque yo me gocé, amén. Pero entonces muchas veces, ahora todo con amor, con prudencia, con orden, alabado sea el Señor. Entonces, hasta ahora estamos haciendo una introducción a esta palabra. Miremos lo que dice Primera de Samuel 4:3. Alabado sea el Señor. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos has herido hoy, Jehová, delante de los filisteos? Traigamos nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. ¿Qué entendía el pueblo? Que el arca de Dios, ¿qué podía hacer? ¿Traer qué? Salvación, podía traer sanidad, bendición, y es lo que trae. Ahora ya no necesitamos un cofre, amén, que era en ese tiempo, sino que esto era símbolo de lo que había que venir, que era el mismo Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Ya no necesitamos ese ornamento, ese cofre que había sido especialmente utilizado. Ahora, cuando usted se viene a este lugar, cuando usted está en su casa, usted se postra delante de Dios, ahí está el Señor Jesucristo, ahí está el arca, amén, el que tipificaba el arca, el mismo Señor Jesucristo. Ellos entendían, querido hermano, el poder de Dios. Pero ¿qué sucede? Llega un momento donde el arca llega después de muchos meses, llega a la casa ¿de quién? De Abinadab. Amén. Entonces, ¿qué pasó con Abinadab a este punto? Perdió la honra por las cosas eternas. Amén. Las cosas que tienen valor, lo que estamos haciendo en esta mañana: oración, ayuno, leer la palabra, alabado sea el Señor, servir. ¿Sabe que muchas veces podemos servir, pero hacerlo de la manera incorrecta, con una mala actitud?
Amén. Ejemplo, está la persona que toca la guitarra y ella puede llegar y sentir que es un privilegio y una bendición, y viene y la limpia, la arregla y viene y aleluya, lo hace con lo. Pero también está la persona, y esto sabe a quiénes le sucede. Le sucede muchas veces, no al nuevo creyente. ¿Sabe a quién le sucede muchas veces? A la persona que ya tiene conocimiento, a la persona que inició humildemente, ahora aprendió, creció un poco, y entonces, si yo no estoy, uy hermano, usted no vino. ¿Quiénes somos los que muchas veces lo inflamos? Nosotros mismos. Uy hermano, qué bendición cuando usted tocó esa organeta. Uy, la gloria de Dios. Entonces la persona se va hinchando, va creyendo que es él. Uy pastor, cuando usted predicó esa palabra, muy santo. Sí, amén, sí. No, no soy yo, es Dios. Yo soy el que está detrás, aleluya. Yo no soy nadie, yo no soy nada. El que está delante de mí. Aún el mismo Señor Jesús dijo: yo no soy bueno, mi Padre es el bueno, el todopoderoso. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Mire, hay algo tremendo, y esto se sufre mucho en la alabanza, en los ministerios de alabanza, en las iglesias, en todas. Cuando el hermanito llega empezando, es muy humilde y gloria a Dios, se ciñe a los estatutos de la iglesia, a los horarios y a todo. Una bendición, aleluya. No, hermanitos, que todavía no puede. No importa, yo voy. Pero cuando ya a nosotros nos sucedió, amén, había unos hermanitos de gran bendición. ¿Y qué pasó? Que en un momento dado, pues se creyeron el cuento de que lo estaban haciendo bien, aunque humanamente lo estaban haciendo bien. Pero ¿sabes yo qué pude experimentar? Hubo uno que llegó sin tener nada de conocimiento de un instrumento, y hasta nosotros decíamos: no, ese hermanito. Pero ¿sabe algo? Él puso en las manos de Dios el talento. Y dijo: Señor, yo no sé, pero en el nombre de Jesús, ese varón en un año, usted no se imagina cuánto había crecido. Amén. Tremendamente. A lo último, no esperen con el hermanito. O sea, ahora sí se le daba el lugar. Entonces, ¿qué pasó? Que llegó un momento donde ya caemos en el costumbrismo. Ya no la creemos toda. Uy, hermanito, es que usted tocó más. Entonces, a lo último, muchas veces: hermanito, bájale un poquito. Y antes, ¿sabe qué hacía? Le subía más. Porque es que soy yo el que tengo que hacerme notar. Amén. Y ese es el peligro. Se va perdiendo la humildad. ¿Sabe dónde se conoce a un líder de alabanza, a un siervo de alabanza? No cuando está acá. Aquí es fácil. ¿Sabe dónde lo conoce usted? Justamente cuando se está en la predicación, cuando se está en un ayuno, cuando se está leyendo la palabra. Amén. Cuando no está en el altar o en la plataforma, sino cuando está recibiendo. Amén. Muchas veces, una vez me dijeron: uy, ese varón que allá, ese es un guitarrista tremendo. Y yo: ¿cuál? El que está allá. Y yo: ese varón era así, con el celular, miraba, lo guardaba, y decía: sabrá tocar un instrumento, pero no es una orador. Amén. No hay presencia de Dios en ese varón. Amén. Y luego cuando ya lo invitaron, venga acá, uy, ahí sí paso. Y yo decía: ay, santo, esos son los errores que no debemos cometer. Amén. Es mejor que usted aquí no sepa nada, pero que allí, hermano, Dios en su secreto, allí en lo oculto, donde nadie lo ve, hermano, usted sea agradable delante de Dios. Tal vez lo humille, también lo tengan en poco, pero si usted lo hace todo con amor, para la gloria de Dios, hermano, algo va a suceder. Amén. Y a su nombre. Y con Cristo. Entonces, incluso hoy día, aunque esto no lo tengo ya en el bosquejo, pero es necesario hablarlo, ¿sabe? Muchas veces las iglesias cristianas, iglesias grandes, ¿sabe qué hacen? Convocatoria. Emisora no sé qué está requiriendo músicos, adoradores. Entonces, ¿qué es lo que están mirando? ¿Espiritualidad o qué? Amén. Están mirando es lo secular. ¿Cómo toca la guitarra? Hoy la hermanita Giselle, se me olvidó, Nelsi, eso. Leía un versículo muy poderoso, hoy lo señalé ahí, donde decía: hacerlo bien, y hacerlo bien. Pero es que muchas veces creemos que hacerlo bien solamente va en la interpretación. Amén. Pero ¿sabe algo?
Dios está calificando. ¿Sabe qué es interpretación? Se llama aptitud, con P, saberlo hacer. Pero a Dios le interesa más una palabra que es con C, actitud, que es la que Dios califica. Amén. Entonces usted ve uno que de pronto no sabe una nota musical, que de pronto está empezando, pero viene, venga pastor, venga, yo lo hago con amor, con alegría, aleluya, llega temprano. Pero está el otro, que ¿qué pasa? Llegó, ya pasó el tiempo, pues igual, hasta que yo no llegue, no empezará. Un ejemplo. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que estamos diciendo se la va creyendo. Y entonces ese es muchas veces el peligro. Aleluya. Entonces, eso fue lo que le pasó en un momento a Abinadab. Amén. Porque dice, él se acostumbró, duró 20 años con el arca de Jehová en la casa. ¿Y qué había sucedido con el arca de Jehová? El Señor, antes, cuando simplemente colocaban el arca, hermano, habían prodigios, habían señales, habían milagros, habían sanidades. Solamente porque la persona pasara por el lado, porque la tocara, aleluya. Y ahora imagínense, ese se volvió uno de los baúles de la casa. Tal vez ya el arca de Jehová le pusieron un trapito y allí sobre ello colocaban el pocillo, un ejemplo, o colocaban de pronto así como a manera de repisa. Ya no se veía como algo importante, como sucede muchas veces con la Biblia. Muchas veces he ido a algún lugar donde le dicen a uno, uno dice, bueno, ¿tiene una Biblia? Y claro que sí. Y la coge uno y es difícil buscar. ¿Sabe por qué? Porque está abierta en el Salmo 91, donde está llena de grasa. Y la grasa ha hecho que le caigan pelos, moscas, de todo. Y entonces la hoja se vuelve como un cartón. Entonces ya no se esfuerza por buscar el Salmo 91 porque ya está ahí abierta. Pero ¿qué pasa? Que no tiene poder. Está en la Biblia, está un instrumento poderoso que el Señor utilizó y ha dejado para que nosotros recibamos bendición. Pero ¿sabe qué pasa? No está causando ningún efecto. ¿Por qué? Porque está ahí abierto. Un libro sagrado, un libro por el que ¿sabe qué sucedió por este libro? Hubo muertes. Algunos murieron aserrados, otros murieron a filo de espada, otros fueron decapitados. Amén. Crucificados al revés. Amén. Como le pasó a Pablo. Él dijo, yo no soy digno de morir como el maestro. Amén. Como Pedro. Y ¿sabe algo? Lo más tremendo es que hoy, teniendo ese poderoso libro, muchas veces lo tenemos en poco. Diga, Dios nos está hablando en esta mañana. Amén. Dios me está hablando. La Biblia tenemos que leerla. La Biblia sin leer no tiene ningún propósito, ningún sentido. Amén. Y a su nombre. Entonces, lo que le pasó a Abinadab nos puede pasar a nosotros. No valorar la iglesia. Amén. No valorar a los pastores. Hoy día muchas veces se trata al pastor como se trata a cualquier persona de la calle. Amén. ¿Por qué? Porque no les damos honor. Recuerde que aún David, ¿sabe qué dijo? A pesar de que Saúl estaba buscando quitarle la vida, y él, cuando tuvo la oportunidad y lo tenía ahí listo, él dijo, guárdame, Señor, de tocar al ungido. Alabado sea el Señor. Él entendía que era un hombre, a pesar de que se había desviado, pero lo seguía honrando. Amén. Como a esa persona importante. Hoy muchas veces a un pastor se le falta el respeto, al hermanito, al líder, a la persona de pronto de edad adulta. Muchas veces se tiene en poco. ¿Usted no ha visto cómo los nietos tratan a sus abuelas? Vaya, papito, vaya usted. Yo no quiero, a mí no me moleste. Yo estoy con el celular. Amén. Hermano, muchas veces, y esos son principios que como cristianos nosotros debemos ir cultivando. El valor por las cosas eternas. ¿Cuántos lo creen? Que usted es un cristiano y usted se sube al Transmilenio, aleluya. Y cuando usted sube al Transmilenio y ve a una señora de edad de pronto avanzada, o de pronto lleva en su embarazo, amén, o lleva un paquete, entonces se levanta, usted dice, venga, yo le ayudo. Eso es el cristiano. Eso se ha perdido. Amén. Eso se ha perdido, querido hermano. Pero nosotros como cristianos debemos caracterizarnos
por ser diferentes. ¿Cuántos lo creen? Amén. Nosotros no debemos aplaudir cuando nuestros hijos, cuando nuestros niños se burlan de una persona que tenga alguna limitación física. Amén. Algún tipo de discapacidad. Ay, mire, ese es un ejemplo, una persona de baja estatura. Amén. O una persona que invidente. Amén. Nosotros no debemos aplaudir eso. Mire, nosotros no nos deberíamos reír cuando una persona se cae. Amén. Por mucho, cuando una persona sabe hasta cuándo se ha perdido hoy día, hermano, lo que es los principios. Hoy una persona está accidentada con su pierna fracturada en el piso, y ¿sabe qué es lo que se hace? Ay, hermano. Y la persona necesitando una ayuda, y uno, uy, lo voy a subir ya. ¿Y sabe qué le sube? Mucho bruto. Uy, ¿para qué? Se sube es para criticar, para hacer. Amén. Nosotros como pueblo de Dios no debemos hacer ese tipo de cosas. Y a su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Aplauda de que Él vive. Alabado sea el Señor. Mi alma te alaba. El hogar puede llegar a un punto donde se vuelve algo normal, donde nada pasa, donde se pierden las palabras bonitas. Oiga, venga, quite, corra. Amén. Eso es algo que yo le critico a mi padre. Porque a pesar de que tienen cosas muy bonitas, pero muchas veces yo le he dicho, él va con mi mamá y él va como 4 metros adelante. Y mi mamita hay veces que tiene su dolor en la pierna y ella va así, hasta que una vez me llamó mi papá. Yo estaba donde allá en el Rosal. Aló, mijo. Yo le iba a llevar yo le estaba pidiendo una cita a mi mamá. Y ella, pues yo me adelantaba para que fuera después. Cuando me dice, oiga, mijo, ¿y su mamá no ha llegado por acá? Es que no la veo. Le dije, ¿cómo, papá? Pero es que usted viene saliendo de la casa. Luego es que, ¿cómo salieron? No, ella se fue por allá adelante. Le dije, grave error. Usted tiene que salir con ella de la mano. Amén. No se avergüence de su esposa, de su esposo, que porque de pronto ya pasaron los años, entonces ahora no. Querido hermano, usted tiene que mostrar a la mujer con honor, aleluya, a su esposo, decirle, este es mi esposo, no lo niegue, no la niegue, no se quite el anillo, aleluya. Usted diga con aleluya, bendito sea el Señor, aquí está mi esposa. Amén. ¿A cuántos saben un paso para la infidelidad? ¿Sabe cuál es? Negar. Ay, oye, tan simpático, tan joven, ¿cómo se te viene la chaqueta? ¿Cómo se te ve bien? Gracias. ¿Y eres casado? No. Ahí ya perdió el año. Ahí ya está usted mejor dicho, un camino cerca, porque usted está negando, porque usted está permitiendo y quiere negar a esa mujer. Amén. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Algo que yo muchas veces lo he hablado en palabras para parejas, matrimonios, y es, muchas veces la esposa se esfuerza por plancharle el mejor vestido, de que usted vaya bien arreglado, bien. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que ese vestido se lo luce, no a su esposa, se lo luce a otra. Y la mujer, la esposita ya esforzándose, aunque no debería ser, porque es que eso era de tiempos del machismo. Amén. Hoy día no tiene que ser la mujer la que lava la ropa. ¿Sabía usted? ¿Quién lava la ropa hoy día? La lavadora. Entonces lo único que usted tiene que hacer, ¿qué es? Echar la ropa, aprender cómo se utiliza la lavadora. Aleluya, sacarla y venderla. Alabado sea el Señor. ¿Quién vive? Le voy a decir un secreto. En nuestra casa no planchamos. ¿Usted va a decir cómo? En la casa no planchamos. Nosotros sacamos la ropa de la lavadora y estamos procurando al que le corresponda. Si es su ropa, usted la saca, pero la saca y la dobla. Amén. La dobla, bien dobladita, la coloca en su mueble, y cuando se la va a colocar, ¿la qué? La plancha. Mi hijo plancha su ropa, yo plancho mi ropa. Amén. Alabado sea el Señor. Entonces ese no es un oficio de la mujer, es un oficio de cualquiera del hogar, porque el hogar es de todos. Amén. Eso es lo que hace un matrimonio cristiano. Pero cuando se va perdiendo el amor, mire ahí, láveme, hágame. No. Al principio, uy, mi amor, yo por ti, por haberte, amarla, respetarla en tiempo de hambre.
prometo. Promete, y luego cuando pasa el tiempo, decía el pasaje que dice el pastor, cuando están haciendo matrimonio, grábenmelo bien. Ahí cuando dice sí, cuando dice yo prometo, porque el día en que haya dificultades le voy a llevar ese video. Venga un momentico, mírese de su cara. ¿Qué decía ahí? Prometo. Amén. Promete amarla cuando sea esbelta, bien arreglada, sí, pero también promete amarla cuando de pronto, a raíz de haber tenido sus niños, de pronto de sus trabajos y todo, ya el cuerpo no sea el mismo. Promete seguirla amando, promete seguirle dando esas caricias. Amén, prometo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Eso fue lo que pasó en la casa de Abinadab. Hermano, se perdieron los valores por las cosas importantes. Y en su nombre, y con Cristo, no maltrate a sus padres. Amén. Valórenlos. Pero es que ya ellos ya están avanzados en edad. Al contrario, con más veras, honre a sus padres. ¿Sabía que una de las palabras para honrar se llama timao y significa honrar financieramente? Así como pensamos en nuestros gastos, en nuestras necesidades, como pensamos también en apartar lo que es de Dios para Dios. Amén. La ofrenda, el diezmo, debemos también apartar para el sustento de nuestros padres, especialmente cuando de pronto son padres que no tienen de pronto un lugar, un techo propio. Amén. Es a nosotros como hijos los que nos corresponde. ¿Sabía que si usted tiene sus padres o de pronto abuelos de adultez y ellos al salir les llegara a pasar algo, usted sí sabe a quién demandan? En primer lugar, a los hijos. Y van a decir: ¿quién es el hijo? ¿Por qué la dejó ir sola? Amén. Se dice que una persona, aunque hay muchas personas que son muy lúcidas y mejor que nosotros, pero una persona de más de 60, 65 años, ellas deben andar acompañadas a hacer sus diligencias. Pero muchas veces veo unas señoras, querido hermano, de avanzada edad, desgastadas, enfermas, y ¿sabe qué? Hermano trabajando, había una hermanita de San Francisco, hermano vendiendo papel higiénico en el semáforo, y ¿sabe qué? Para mantener a sus hijas. Uy, santo. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que esas hijas, esas hijas vivían en la casa que ella construyó. ¿Y sabe cuál fue la orden que le dio su hija? Me hace el favor y va buscando dónde se va a vivir. A mí me desocupa mi casa. Y la hermanita llegó llorando: me están sacando de mi casa. En estos momentos de pandemia, querido hermano, que se ha perdido el amor a Dios, que se han perdido los valores, querido hermano, hay muchos hogares en los que han sucedido estas cosas. ¿Sabe una cosa? Hace 15 días se hizo un culto en la iglesia y el pastor dijo: pasen las personas que hayan tenido deseos de atentar contra su vida. ¿Y sabe algo? Pasó un hermanito que no nos imaginábamos, y es una persona de adulto, mayor. ¿Y sabe qué pasó? Yo me acerqué a él, pasaron 3 personas y le dije: hermanito, ¿qué es lo que pasa? Dijo: pastor, ya van 2 intentos y me le he tirado a los carros, hermano, porque mis hijos ya no me respetan, ya no me valoran, ya no me... Hermano, una persona que estaba deprimida se sentía, y es humano. Uy, pero ¿cómo así que cristiano? A ver, ¿sabe algo, querido hermano? Hay momentos, querido hermano, en que usted necesita un abrazo. Hay momentos en que usted necesita: oye, vamos adelante. Y muchas veces eso no se consigue en casa, porque en casa cabe costumbrismo. Por eso es que como iglesia no debemos estar listos a señalar, a criticar, sino a levantar. Ven conmigo, aleluya, en el nombre de Jesús. Porque es importante para la obra de Dios. Amén. ¿Cuántos lo creen? Mi alma te alaba. Bendito sea el nombre de Jesús. Algo que se vuelve normal. Bendito su nombre. Primera de Samuel 1:3. El valor por la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dice la Biblia, Primera de Samuel 1:3. Y todos los años aquel varón subía a la ciudad
subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios. ¿A quién? A Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Cuándo lo hacía? Todos los días en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba, gracias hermano, cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina a su mujer, a todos los hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Alabado sea el Señor. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que aquí había un varón esforzado que todos los días se interesaba, se preocupaba por hacer las cosas de Dios. Amén. Mire, aquí una vez nos sucedió, íbamos a hacer el culto en la iglesia y ese día se quedaron las llaves. Humanamente, ¿qué se hubiera podido decir? No hay culto, hermanitos, se nos quedaron las llaves, hermanos, Dios me lo bendiga. Pues ¿saben qué se hizo, hermanos? Dejamos que empezara a llegar la gente, aleluya, y ahí se prendió la rumba. Aleluya, sacó la charrasca. Bueno, vamos a predicar la palabra de Dios. Ahí, aleluya, ahí se hizo la obra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no es el lugar. Iglesia son las personas. Donde quiera que haya personas dispuestas, allí se hace iglesia. Y allí Dios te va a usar, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma te alaba. Me llegó hace pocos días una imagen al Facebook, una imagen. Y eran tres personas, tenían como apariencia de indígenas, campesinos, y estaban en una montaña. 2 ladrillos y una tabla. Y habían 3 personas, y el predicador se veía predicando con fuego. Amén. ¿Y sabe qué decía? Valora lo que tienes. Amén. Valore este lugar. Valore la iglesia. Amén. Valore la alabanza. Valore que tenemos un lugar donde no nos mojamos. Amén. Contribuyamos para que ese lugar cada día esté, hermano, bendecido. Amén. ¿Sabe que la iglesia cristiana muchos dicen, pero ¿por qué la ofrenda? ¿Por qué los diezmos? Y hay una realidad. La iglesia cristiana es la que paga los impuestos más altos. Amén. Es más, muchas veces dicen, mira, es para ver si me abriendo un localcito. Claro que sí. Y la demora es que usted diga, es para una iglesia. Entonces de 1.200.000 ya le subimos a 1.500.000. Para iglesia, porque se tiene la percepción de que ¿qué? Es que el pastor anda. Pero sabe, hermano, muchas veces la gente entendiera que hay personas que pueden durar hasta 10 años asistiendo a una iglesia y nunca haber dado un diezmo. Nunca. ¿Sabe que una de las cosas más difíciles de convertir en el cristiano se llaman las finanzas? Amén. Entonces muchas veces dicen, uy, allá hay 100 personas. Y mire, en el mundo se hace esto. Se hace cuenta, vea, 100 personas. Que cada uno debía tanto. Entonces más o menos, pero hermanos, si entendiéramos que las cosas son muy diferentes. Muchas veces hay falencias. ¿Sabe a quién le tuvo que decir Dios, hermano, sobre esta palabra? Y cuando dice el Señor Malaquías 3:10, vosotros me habéis robado. ¿Sabe a quién le estaba hablando? A los sacerdotes, a los líderes. No era el hermanito recién convertido. Amén. Así que si esto sucedía en este tiempo, querido hermano, mucho más, querido hermano, en este tiempo, muchas veces pensamos en todo, pero cuando se pierde el valor por las cosas eternas, llega la bendición del sueldo y nos olvidamos de quién me dio la bendición de trabajo, de quién me pudo establecer en una empresa, de quién me dio salud, aleluya, durante estos 15 días para poder ser productivo allá en ese lugar. ¿Quién dio gracia? Alabado sea el Señor. Y entonces cuando eso sucede, nos enajenamos de aquello que no es nuestro. Entonces decimos, lo que yo hice, mi trabajo, mi chaqueta. Pero ¿sabe algo? Quiero bajarlo y bajarnos de la nube. Nada de lo que usted ve en esta mañana es suyo y mío. Ese reloj que tanto le gusta, esas candongas, esa cadena, ese vestido, hermano, un día en lo que me da la polilla. Amén. Nada podremos llevar. Alabado sea el Señor. Entonces es importante que al entender este principio entendamos que de lo que Dios nos permite, esa bendición, podamos contribuir.
¿Sabe algo triste? En la pandemia hubo iglesias que se cerraron. ¿Y sabe por qué? Porque decían, no hermano, no pastor, ya los hermanitos que Dios utilizaba para ofrendar no volvieron. Oiga la situación, y hubo muchas iglesias que se cerraron porque no había el recurso para pagar el arriendo. Amén. Pero qué lindo, querido hermano, cuando nosotros nos ponemos en nuestro corazón y decimos, Señor, de lo que tú me has dado, yo voy a bendecir la obra de Dios. Puedo decirle sin lugar a equivocarme, querido hermano, la bendición no se apartará de tu casa. Alabado sea el Señor. Habrá sustento, habrá alimento, aunque tú sigas ganando el mismo mínimo, pero ese mínimo Dios lo multiplicará, aleluya, y cumplirá Dios su propósito en ti. Alabado sea el nombre del Señor. Trae los diezmos al alfolí y haya alimento en casa. Alabado sea el Señor. ¿Y qué va a hacer el Señor? Bendecirá y abrirá puertas de bendición hasta que sobre y abunde. Amén. Nada de eso que le estoy diciendo lo tenía aquí en este bosquejo. Dios está hablando, querido hermano, en esta mañana de una manera especial. ¿Sabe por qué? Porque nos ama. Porque Dios todavía está buscando esa iglesia fiel, aleluya. Esa iglesia que bendice. Esa iglesia que cuando llega el momento de la ofrenda, ya no está la cara larga. Ahora está la cara, ¡ay, aleluya! La ofrenda. Y vamos a dar a Dios con alegría. Y vamos a dar lo mejor. ¿Cuántos lo creen? Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Entonces, Dios califica mi actitud. No llames común a esa iglesia, a ese pastor, a ese hermano. No. Téngalos por alguien importante. ¿Sabe qué hizo el Señor por su iglesia? Fue a la cruz del Calvario y murió por todos nuestros pecados. Lo dice en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. ¿Y qué hizo? Dio. Hay una palabra clave, dio. ¿Y qué hizo Dios? Dio a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que todo el que tenga vida, para que a todo el que en él crea tenga vida, y vida como eterna. Amén. Entonces se da cuenta, si el mismo Señor Jesús dio, ¿cuánto nosotros, querido hermano, tenemos que dar? Usted dirá, no, pero es que no tengo dinero. Hermano, Dios nos da también talento. Amén. Nos da dones de servicio. Amén. Una persona dice, ay, yo quiero servir al Señor. ¿Cómo lo puedo hacer? Aquí puede venir a limpiar las sillas, a barrer el lugar, a estar ahí adelante. Dios te bendiga. Invitado, Dios te bendiga grandemente. Y puede usted decir que con eso poco que usted sabe hacer, Dios lo puede usar. ¿Cuántos lo creen? Alabado sea el Señor. Entonces, Abinadab tuvo el arca de Dios 20 años y no sucedió nada. Tal vez llena de polvo, tal vez llena de telarañas, tal vez por allá en el último rincón, en el último cajón, querido hermano. Pero el Señor en este tiempo está instándonos para que el arca, o sea, la presencia de Dios, no lo tengamos ahí en poco. ¿Cuántos lo creen? Alabado sea el Señor. ¿Sabe quién era Abinadab? Era un levita. Y un levita, para que llegara a un punto donde se hubiera tenido el arca, muchos anhelarían haber tenido el arca, pero después, querido hermano, de que surgieron tantas cosas, de que entendieron el poder que tenía el arca, querido hermano, muchos aún le tuvieron miedo. Él la tuvo ahí, la tuvo guardada y nada pasaba. Amén. Y alabado sea el Señor. Pero llega un momento donde trasladan el arca. ¿Será que era el arca la que no tenía poder? ¿Usted qué cree? Amén. No era el arca, eran las personas que guardaban, que custodiaban el arca. El arca seguía con el mismo poder. Dios, hermano, su mano no se ha cortado para hoy hacer milagros, para traer sanidades, para traer liberación, para expulsar fuera ese demonio, esa opresión, ese espíritu inmundo que te está oprimiendo. Aleluya. Él está aquí en este lugar y está dispuesto para traer liberación de cada uno de aquellos que se dispongan delante de Dios. ¿Lo cree usted, sí o no? Amén. Amén. Miremos lo que dice Colosenses 3:23. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, mi alma te bendice, Espíritu Santo. Colosenses
3:23. Alabado su nombre. Mi alma te alaba. No hay nadie como tú. Dice la Biblia, y todo lo que hagáis, hacerlo, ¿cómo? De corazón. ¿Como para quién? ¿Como para el pastor? ¿Como para el hermano? Ay, es que mire, yo arreglé la iglesia y nadie me dice nada. Señor, pero porque mire, hay oraciones que han llegado, hermano, delante de Dios de esta manera. Señor, pero yo que soy fiel, yo que he hecho esto y lo otro, ¿por qué me pasan tantas cosas? Amén. Terrible. Amén. Porque queridos hermanos, debemos entender que nada. ¿Saben qué nosotros debemos decir? Cuando ya hemos hecho todas las cosas, lo dice la Biblia: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos haber, no lo hemos hecho. Inútil. Amén. Señor, no, uy, mire todo lo que dice. Muchas veces, mire, hermano, esa única persona que ora, esa única persona que intercede, Dios lo está viendo. Dios está viendo su secreto. Había una mujer llamada Ana, la profetisa, y ¿sabe algo? Llevaba más de 84 años, querido hermano, dentro de su servicio. Tenía una edad, hermano, en la que ya a su avanzada, y dice la Biblia que servía con sus ofrendas, amén, con sus oraciones y con sus ayunos, y no se apartaba del templo. Alabado sea el Señor. Usted dirá, yo estoy empezando a caminar. ¿Sabe qué Dios está buscando de nosotros? Afírmese. Hay personas que andan 1 año en una iglesia, 5 años en la otra, 3 meses, es que allí no me gustó, es que el pastor me hizo, allí, hermano, y andan de lado a lado, como San Juan, de un lado para el otro, saltando. ¿Qué pasa con una matica que usted le saca la planta y se la lleva para otra matera más bonita, pero entonces ahora no me gusta y la cambia? ¿Qué pasa con esa planta? Se muere. Así hay muchas personas, querido hermano, a pesar de estar asistiendo a un lugar, pero están muertas, y el Señor aún los ha llamado sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque de nuestra apariencia nos podemos ver bien, pero el Señor, que conoce en lo más profundo de nuestro corazón, sabe que hay cosas que tenemos que arreglar. Sabe que ese hogar tiene que casarse y salir de la inmundicia. Alabado sea el nombre de Jesús. Mi alma te alaba. Oh Dios Todopoderoso, sabe que tú que llevas asistiendo a la iglesia, el Señor te dice en esta mañana: ya es tiempo de que te bautices. Hoy es el día aceptable. Ya es tiempo. Hermanos, que apenas llevo 1 año, ¿sabe cómo se hacía el bautismo en la Biblia y en el tiempo de Jesús? Recibían la palabra, inmediatamente eran bautizados. Y se añadieron como 3,000. En ese añadirse, querido hermano, Dios va a empezar a hacer el cambio que usted necesita necesitando. ¿Por qué no se ha bautizado? No, hermanos, que todavía fumo. Es que todavía digo malas palabras. Con más veras, querido hermano, bautícese y Dios va a hacer ese cambio, aleluya, que usted no ha podido. Alabado sea el Señor. Puedo testificar en esta mañana en el nombre de Jesús. Hasta el día en que yo me bauticé, tuve luchas con el cigarrillo. Y yo le decía: Padre, ¿cuándo? Lo dejaba 15 días, lo dejaba 1 mes, y luego me entraba la ansiedad. Y entonces esa era una excusa que yo tenía: no, yo no me puedo bautizar porque todavía fumo. Mentiroso el diablo. ¿Sabe qué hizo el Señor? Yo dije: hasta hoy me bautizo. Entonces el pastor había promocionado en la iglesia: bueno, vamos a salir, vamos a hacer unos bautizos. Y entonces yo me apunté. Yo dije: yo voy, pastor. ¿Por qué? Porque yo también quiero servir. Quiero ser útil en la obra. Yo quiero salir de la silla. Quiero que Dios me ponga a trabajar. Aleluya. Hermano, me bauticé. Y puedo decirle, para la gloria y la honra de nuestro Dios, hermano, a partir de ese día, usted me preguntará: ¿le llegaron luchas? Le digo: sí. Pero ¿sabe algo? El Espíritu Santo, Dios, llegó sobre mí para fortalecerme. Y me llegaba esa atadura que tenía, querido hermano, hasta que hubo un momento que dije: no voy a comer un pan, no voy a comer un chicle, no le voy a fallar a mi Dios, aleluya. Y en eso he estado, aleluya. Y hace más de 21 años, que no, más o menos 20 años, que no me fumo un cigarrillo. Porque el Espíritu Santo entró, aleluya, en mí, y
y ahora me ha fortalecido y lo va a hacer en usted. Así que ya no hay excusa para decir, yo no me bautizo, aleluya. Gloria a Dios, ¿cuántos lo creen? Amén. No te quedes en lo común, no te quedes ahí sentado, aleluya. Levántate, muévete, aleluya, sacúdete y dile: a partir de hoy, estamos año 2022. Yo ya no seré igual, ya no seré el mismo. El ministerio que Dios me entregó no lo voy a seguir haciendo igual. Ahora lo voy a hacer a la manera de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Mi alma te alaba, mi alma te bendice. Es tu decisión. Amén. Segunda de Samuel capítulo 6. Segunda de Samuel capítulo 6 verso 2. Segunda, estamos en primera, ahora vamos a pasar a segunda de Samuel. Hombrémoslo desde el 1. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Segunda de Samuel 6, estamos en el 1, ahora el 2. Y se levantó David y partió de Belá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Jehová sobre un carro nuevo y llevaron el arca de Jehová de casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahí, hijos de Abinadab. ¿Qué pasó? Guiaban el carro nuevo. Cuando lo llevaban a la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, ahí iba delante el arca. David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos, de manera que de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí por aquella temeridad. Y cayó allí, ¿qué? Muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Oigan, ¿saben qué pasa? Vuelvo y digo, no era el arca estaba en un lugar donde no pasaba nada. La van trasladando, quisieron hacer las cosas no a la manera de Dios, sino conforme a los rudimentos del mundo. Amén. Solo Dios sabe lo que allí sucedió, pero hubo un hombre llamado Usa y era hijo de Abinadab. Y uy, se va a caer, la tocó. ¿Usted cree que Dios no había podido hacer algo para que no sucediera? Claro, Dios lo tiene todo en control. Muchas veces le queremos ayudar a Dios y ahí viene, querido hermano, la desgracia. Amén. Amén. Uy, no, pero es que mi hijo, venga, tengo que llevarlo, tengo que sostenerle. Déjele en la mano de Dios, Dios va a hacer algo. Ese hijo que no cambia, ese hogar, ese hombre, ese esposo que no ha sido transformado, o estérbele, pero no le ayude a Dios. Amén. Dios va a hacer algo poderoso. Usted solamente clame, usted arrodíllese, usted haga lo que ha hecho el pastor Hernán en esta mañana. Ha convocado oración y ayuno. Alabado sea el Señor. Y usted clame: Padre, en el nombre de Jesús. Haga lo que hizo Ana, que lo leímos hace un momento. Ella clamó y dijo: Señor, si te dignares mirar la aflicción de esta sierva, Señor, y me dieras un hijo. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Sí se dignó. Ella dijo la palabra correcta: si te place hacer el milagro, si te place traer la respuesta, si te place traer esa sanidad, entonces yo. ¿Y sabe algo? No le dio uno, le dio 7. 7 hijos. Y uno de los hijos, ¿sabe quién fue? Del cual acabamos de leer, llamado Samuel. Y este lo ofreció. ¿Sabe qué hizo esta mujer? Cumplió un voto delante de Dios y dijo: si me dieras ese hijo, yo lo dedicaré a ti. Y se despojó y lo puso en las manos de Dios. Fue un hombre varón agradable delante del Todopoderoso. Amén. Esa arca tenía poder, mató a un hombre.
Había poder. Esa misma arca que estuvo guardada, hermano, guardada, no podía hacer nada. Pero ¿sabe algo? Salió de este lugar y cobró, querido hermano, nuevamente el respeto que merece. Amén. La Biblia, aunque sea maltratada, hoy día hay cualquier cantidad de traducciones. Incluso ya sacaron la Biblia inclusiva, que está aceptando el homosexualismo y lo está predicando. Amén. Y entonces cambian los versículos. Amén. ¿Para qué? Para acomodar a aquellos que no han llegado al camino de Dios y no lo dicen predicando la verdad, sino predicando mentiras, y la han arreglado. ¿Ya sabe cómo se llama esto? La han adulterado, la han cambiado. Pero Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo Dios ayer, hoy y siempre. Su palabra es verdad. No la cambie, no huya de ella. Usted reciba, aleluya, ese propósito que tiene Dios. Si el Señor ha estado hablando a tu vida en esta mañana y tú has dicho, sí, yo soy uno de ellos, de los que tienen lucha con el cigarrillo, yo tengo luchas con la pornografía, yo tengo luchas con esto o aquello, infidelidades, todas esas cosas, usted en el nombre de Jesús hoy tiene el poder para decirle, Señor, hoy me dejo ayudar de ti. Diablo no tiene más poder sobre mí. Ahora soy fortalecido por el poder de Dios. ¿Cuántos lo creen? Y a su nombre. Alabado sea el nombre de Jesús. Mi alma te alaba. Oh, santo, santo. Segunda de Samuel. Estábamos ahora sí en el verso 11. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo. Escuche. 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. El problema no estaba en el arca. El problema estaba en las personas que tenían el arca. Aún David dijo, uy, esa debilidad que has hecho, ha mandado a Usa, Señor, aguárdame, líbrame, yo tener esa arca, Dios. Solo sabemos lo que había en ese momento. No podemos cuestionar ni criticar. Pero hubo un hombre que dijo, yo la quiero tener. Mi casa está abierta. David, tráela para mi casa. Aleluya. Yo la voy a recibir. Y cuando llevaron el arca, miren la diferencia. En un lugar estaba sucia, empolvada, la pintura se había dañado, un ejemplo. Pero él, ¿sabe qué hizo? Llegó a su casa y buscó el mejor lugar. La limpió, la arregló, la decoró, la puso en un lugar alto, se postró y dijo, casa, aquí está. A partir de hoy va a habitar la presencia de Jehová. Oh Espíritu Santo, mi alma te alaba. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Bendito sea el nombre de Jesús. Y él se interesó por las cosas eternas. ¿Y sabe algo? ¿Cuánto estuvo? 3 meses. ¿Quiere que le dé otro testimonio? Esta palabra hace más de, creo que son 14 años, donde estaba la iglesia ubicada antes en San Francisco, sucedía lo que le estoy diciendo. No había en ese momento un lugar propio. Se pagaba allí un arriendo de 500,000 pesos. El pastor le dijo al varón de la casa, ¿cuánto cuesta su casa? Y para ese tiempo tenía una casa allá en el lugar, para decir un costo de 120 millones. Y el horario para la iglesia, sí, 170 millones. O si quieren, pues cómprense de ahí al lado. Bueno, me mintió. Y ese día, hermano, se hicieron 3 días de oración y ayuno. Amén. Pidiendo, Señor, haz justicia. Haz justicia, Padre. Anhelamos, Señor, la iglesia. Hermano, ¿y sabe algo? Antes de 3 meses, ya Dios tocó a una persona, querido hermano, un problema que estaba en un juzgado. La pastora de Puerto Rico, Nobles de Justicia, había una iglesia que se habían apropiado, adueñado de ella, allá en la Estrada. Llegaron, nunca había podido ya verse con los pastores de allá, se negaban, como sabían que estaba en Puerto Rico, ellos la tenían en poco. Y siempre se negaban, nunca los encontraban. Duró más de 5 años ella buscándolos. Amén. Y ese día, en el nombre de Jesús, fuimos. ¿Y sabe algo? Ellos dijeron, sí, reconocemos que sí, tenemos que hacer un arreglo. De allí Dios aparejó
lo necesario para comprar una propiedad en el barrio San Francisco. Y hermano, ya hace más o menos 14 años que estamos ubicados allá. El lugar donde estaba la iglesia ubicada, allá en San Francisco antes, las cuadras estaban sin pavimentar. Después de eso, ¿saben qué? Hicimos las 12 vueltas ahí por el barrio, aleluya, declarando: Padre, en el nombre de Jesús, levanta este barrio, guárdalo en el nombre de Jesús, bendice al vecino, bendice a la vecina. Esas cuadras están totalmente pavimentadas. El lugar donde se estableció la iglesia hoy, Robles de Justicia, era un lugar de atraco, un lugar terrible, peligroso. Todo el que pasaba, hermano, era oscuro, terrible. Se estableció ahí la iglesia Robles de Justicia. Hemos estado trabajando ahí, alabado sea el Señor, con alegría, con ánimo. Y ¿sabe algo? Ahora este lugar se convirtió en un lugar comercial. Ahora ahí hay una universidad, ahora ahí hay negocios. Y la gente dice: desde que llegó la iglesia a nuestro barrio, el barrio es diferente. Ahora, querido hermano, se siente algo diferente. Ahora muchos han llegado a los pies de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque entienden, aleluya, que donde está el arca de Dios, donde está la presencia de Dios, algo tiene que pasar. Tu hogar va a cambiar, tu hogar va a cambiar. Tu calle donde atracaban, donde te robaban, aleluya, va a ser transformada. Ese hombre que hurtaba va a ser cambiado por el poder de Dios. Esa persona que, Señor amado, en el nombre de Jesús, y desde ahora lo declaramos y lo creemos en Cristo Jesús, Padre. Señor bendito, aquel que tiene luchas con vicio, Señor amado, si alrededor de este lugar hay ollas, Señor amado, de microtráfico, en el nombre de Jesús, el poder de Dios sea cayendo y cambiando a todos estos ladrones. Padre, que aquellos locales alrededor de este lugar puedan entender que a partir de que llegó la iglesia, la seguridad va a empezar a mejorar. Ahora va a haber armonía, ahora va a haber paz. Señor Dios Todopoderoso, yo bendigo donde está llegando esta palabra, a cada local, Señor amado, allá al frente de esta tienda, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús, Distribuciones CPS o Sacar, la bendigo en el nombre de Jesús. Cada local que se encuentra alrededor de este lugar, yo bendigo esta casa, Padre. Los dueños, Señor amado, si tienen más inquilinos, Padre, apareja para que ellos cumplan, Dios de los cielos. Yo quiero que usted levante su mano. Si le han debido dinero de arriendos, si hay dinero que no le han pagado, una plata que usted ya la ve perdida, en el nombre de Jesús, el arca de Jehová es Dios, ese hijo que no cambia. Antes de 3 meses, aleluya, el Señor derramó su gloria, lo dice aquí en la palabra. Y hoy, en el nombre de Jesús, desatamos tu gloria. Señor amado, si te dignas, si te place, Dios de la gloria, esa sanidad, esa enfermedad que aún para el médico ha sido imposible de detectar, ese virus, en el nombre de Jesús de Nazaret, ese cáncer, esa osteoporosis, en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo derrama de tu gloria. Levanta tus manos y créele al Señor en esta hora. Oh Dios de los cielos, paséate, Señor. Señor amado, hemos creído, yo he creído a un Dios poderoso, a un Dios eterno, pero hoy nos ha enseñado la palabra algunos principios. Poner a Dios en primer lugar. Lo que hagas para Dios, hazlo lo mejor que puedas. Valora el lugar en el cual Dios te ha colocado. Valora y bendice a los pastores donde Dios te ha establecido. Y todo fue bendecido, toda su casa y todo lo que tenía, aleluya. Necesitamos valorar, amar, disfrutar la presencia de Dios, el don de la gracia que ha derramado en cada uno de nosotros. Mi alma te alaba. Ya estoy por terminar. ¿Sabe qué sucedió con Jesús? No lo valoraron. En una oportunidad sanó a 10 leprosos, hombres que eran tenidos en poco, expulsados aún de su nación. No se podían acercar a una sinagoga porque eran tenidos por inmundos. Su piel desgarrada, ni siquiera a muchos les gustaba verlos porque era terrible ver a una persona leprosa.
Pero un día se acercaron a Jesús y le dijeron: Señor, sánanos. Y el Señor los amó y se fueron. Y solo uno se volvió a dar gloria a Dios, a decirle gracias. Y este no solamente recibió el milagro, sino que recibió la salvación. Oh, mi alma te alaba. Muchas veces tenemos en poco a Dios. Muchas veces hacemos votos. ¿Sabe qué es un voto? Señor, si tú me das ese trabajo, de lo que tú me des, el diezmo apartaré para ti. Si tú me das esa casa, abriré un lugar de oración. Si tú cambias a ese hijo, haré. Si tú me sacas de esta cárcel, yo iré y predicaré. Eso se llama ¿un qué? Voto. Un compromiso con Dios. ¿Y sabe algo? No se cumple. El milagro llega, la bendición llega, pero nos olvidamos de la promesa que le hicimos a Dios. Y entonces, querido hermano, ¿cómo nos encontramos delante de Dios? Mal. Amén. ¿Cuál es el propósito de Dios para con sus hijos? Que estemos como bien, bendecidos. Lo dice en Isaías 61. Leamos. Gloria a Dios. Isaías 61:1. Yo quiero que usted se apropie de esta palabra en el nombre de Jesús. 61. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Está usted abatido? Dios en esta mañana está en este lugar. A vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a los enlutados. Muchas personas han perdido familia, amigos, a raíz de esta situación de pandemia. Pero Dios, a pesar de que usted crea que no, Dios sigue y está en control. Amén. A consolar a todos los enlutados, a ordenar a los afligidos, aleluya. De Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados robles de justicia, plantilla de Jehová, para gloria suya. El Señor está en esta mañana, en este lugar, y el Señor quiere llevarse tu carga. Mi alma te alaba. Dios tiene a su disposición, amén, la disposición de un corazón amoroso. Alabado sea el Señor. Salmo 51:17. Gloria a Dios. Con estos versículos estoy cerrando esta palabra. Gloria a Dios. Salmo 51:17 dice la Biblia: los sacrificios de Jehová son el espíritu quebrantado. Aleluya. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Mi alma te alaba. Yo quiero que usted se ponga en pie en esta mañana. ¿Qué hay en nuestra vida, en nuestra manera de ser, en nuestra actitud, en nuestro peregrinar como cristianos, en lo cual hemos fallado? En lo cual le hemos quitado el primer amor a Dios. Oh, mi alma te alaba. El Señor solo habla de dos palabras: frío, caliente. El tibio lo vomitará de su boca. No podemos caer en la tibieza espiritual, en el enfriamiento espiritual. Dios dice bueno, malo, cielo, infierno, bendición, maldición. ¿De qué lado queremos estar? He aquí yo puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Tú pues escoge, pero yo te aconsejo que tomes
la bendición. Porque hay muchos en este tiempo que aún a raíz de la pandemia, en vez de llenarse de Dios, muchos decían que se abran las iglesias, que se abran. Y las iglesias se abrieron y ahora ya no tienen tiempo. El Señor, ay santo, el Señor está en este lugar, en el nombre de Jesús de Nazaret, para mostrarnos y recordarnos que tenemos una oportunidad. En vida es que podemos tener la oportunidad y arrepentirnos, enmendar aquellos errores de nuestro pasado, esa lucha que hay en tu vida, ese pecado que nos ha estado dominando. En el nombre de Jesús, que hoy le podemos decir: Señor Jesús,